pues ya estamos todos y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro workshop digital o webinar Comunicación Interna ante la nueva normalidad. La verdad es que es un placer tener pues a un grupo de invitados del ámbito de la comunicación que representan a compañías, a marcas tan líderes, tan potentes, y aprovecho para presentar a mis acompañantes. Según me veo, así a mi izquierda está María Antonia Fontiveiro, que es responsable de comunicación interna en SEAT. Buenas tardes, María Antonia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Encantada de participar. Un placer. Aquí debajo de mí, de mi imagen, está Betsana Peña, es responsable de comunicación interna en Leroy Merlin. Betsana, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Encantado, un placer. Y por otra parte está Jorge Álvarez Naveiro, es director de comunicación, relaciones institucionales y marca de Grupo Antolín. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Un placer, muchas gracias por invitarnos. Un placer volver a veros, telemáticamente. Y disculpamos la ausencia de María Victoria, responsable de comunicación interna de Enagas, que por causas sobrevenidas de última hora pues le ha dado mucha pena, pero le era imposible sumarse, por lo cual pues no podrá acompañarnos. La verdad es que nos hubiese encantado y saludaros personalmente, daros un abrazo, daros la mano como hacíamos hasta hace poco y ojalá lo volvamos a hacer en breve, seguro que sí, organizando este evento, este webinar sobre comunicación interna, porque desde luego creíamos en Evercon que debía formar parte de nuestra agenda. La comunicación interna está cobrando un papel cada vez más importante y nos animamos a organizar esta sesión. La buena respuesta, la buena acogida que ha tenido confirma que es un tema que interesa, que preocupa mucho y pues esperemos que el contenido, lo que aquí hablemos, discutamos o las reflexiones que compartamos, pues nos enriquezca a todos como profesionales. Comunicar a nuestras personas y para nuestros equipos, ¿no? que es un reto, que es apasionante, que es determinante en muchas ocasiones para la organización, para la actividad de todas las organizaciones, ¿no? Creo que nadie de los que estamos aquí y nos están escuchando, conectados, asistentes a este webinar, dudábamos del papel de la comunicación interna y su contribución, pero creo que a raíz de esta crisis sanitaria hemos podido ver un papel crucial que ha jugado y sigue jugando la comunicación interna, ¿no? Comunicar y unir, ¿no? Que yo creo que son dos grandes funciones que ha representado la comunicación interna. Hemos dejado de vernos, de estar, de compartir espacio, sitio, y ahí es cuando ha surgido la necesidad de estar más informados, ¿no? y más unidos también en ocasiones, ¿no? Y ahí los directores de comunicación, responsables de comunicación interna, pues han tenido que asumir ese reto y coger el toro por los cuernos, ¿no? Estamos en periodos de máxima incertidumbre, comunicar en tiempos de mucha incertidumbre, ¿no? Yo cuando escucho la palabra incertidumbre, que ahora desgraciadamente está tal de moda, pienso quizá en el pensador Edgar Morin, ¿no? Que dice que el conocimiento son pequeños archipiélagos en medio de un océano de incertidumbres, ¿no? Bueno, pues son esos pequeños archipiélagos de certidumbres y de confianza lo que tiene que, yo creo, que construir, ayudar a construir la comunicación interna en este caso, ¿no? Antes de comenzar y dar paso a las preguntas, cedo un minuto a mi compañero Juan Freijo, que es director de desarrollo en Evercon. Juan, cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Estaba mirando a los participantes. Veo que tenemos más de 80 espectadores y algunos conocidos. Algunos me conocéis por reuniones, otros me conocéis más por teléfono. Los que me conocéis por teléfono y luego me veis, soléis decirme que me imaginabais de otra manera. Suelo decepcionar un poco cuando me veis, pero bueno, luego gano en el one-to-one y ahí a veces me vengo un poco más arriba, ¿no? Y bueno, yo simplemente quería contaros un poco por qué este webinar, ¿no? Ahora mismo estamos en un contexto donde todas las empresas o
estamos en un momento donde el desarrollo de negocio tiene que ser muy sesudo, muy pensado, ¿no? Tenemos que intentar generar o hacer actividades que generen negocio en poco espacio de tiempo, pues porque la situación es compleja, ¿no? Y en esas decisiones en desarrollo de negocio en Evercom suelen ser muy sesudas, sacamos números, decimos tenemos que ir por aquí o tenemos que ir por allá. Yo muchas veces me veo a mí mismo no buscando datos para ver por dónde tenemos que ir, sino buscando datos que refrenden lo que yo ya pensaba previamente, ¿no? Y ahí me descubro y digo, pero entonces estoy buscando realmente, ¿no? Y hacemos un webinar de comunicación interna. Todos los que os dedicáis a la comunicación interna sabéis que no es el sitio donde estén los presupuestos más grandes. No todas las empresas tienen un director de comunicación interna específico, no todas las empresas tienen un presupuesto ad hoc. Y sin embargo, el segundo webinar que hemos hecho en Evercom es de comunicación interna. Y eso es porque entra en juego algo que desde Evercom hemos entendido que tiene que entrar y que va mucho más allá de los datos, y es el componente emocional, entendiendo el componente emocional por lo que nos gusta hacer. Nos gusta la comunicación interna porque es una comunicación muy agradecida, es una comunicación muy humana, es una comunicación donde ves rápidamente los resultados, donde todo se tangibiliza de alguna manera. Es una actividad que nos permite en mucha medida utilizar a nuestro director creativo, a nuestro storyteller, a nuestro director de arte, y digamos que de alguna manera esas cortapisas que a veces nos ponen desde externa, ¿no? Que nos dicen no, pero tenemos que estar en estos márgenes o no podemos tocar esta web, digamos que en comunicación interna es más susceptible que nos digan, oye, inventad algo porque este es el objetivo, ¿no? Y ahí a veces hay que llegar a empleados que trabajan a 2.000 metros o a gente que no tiene correo, y nos gusta porque es retador y lo pasamos bien, ¿no? Y hemos entendido que a veces eso de los datos, si no viene por ese componente emocional, tampoco debe hacerse, porque o el desarrollo de negocio tiene un componente que nos guste, que nos motive, o está abocado de alguna manera a no desarrollarse como debe desarrollarse, ¿no? Y entonces, nada, en ese sentido queremos deciros que en Evercom vamos a seguir apostando por la comunicación interna siempre, por algo tan sencillo o algo tan simple, y es que nos gusta la comunicación interna. Entonces, bueno, dicho esto, voy a dejar a los verdaderos protagonistas y a los que habéis venido a ver, y nada, que me está encantando veros a muchos de los que hablo normalmente por teléfono o por mail aquí conectados, y nada, y que seguimos hablando. Muy bien, gracias, Juan. Y a mí me gusta mucho escuchar a profesionales, así que vamos a escucharlos también. Adelanto que después habrá un bloque ahora donde responderemos algunas preguntas que yo lanzaré a los invitados, a María Antonia, a Betsana, a Jorge, pero que después abriremos un bloque de preguntas donde tendréis la oportunidad de preguntar, abrir el micro y preguntar a los que estamos aquí, enviarlo por chat, y no necesariamente tienen por qué ser preguntas, sino que os animamos a la reflexión, a la participación, a compartir ideas o a abrir un gran coloquio entre todos los que estamos conectados. Pues por empezar, pongo sobre la mesa una primera pregunta, esto quizá por María Antonia. ¿Qué papel creéis que ha jugado la comunicación interna en esta etapa de confinamiento en vuestras organizaciones? ¿Creéis que la comunicación interna ha ganado en reconocimiento dentro de vuestras compañías a raíz de esta pandemia? Pues sin duda. Yo creo que el rol que ha jugado la comunicación interna en esta situación tan excepcional ha sido vital, sin duda, ¿no? Es una situación extraordinaria a la que no nos hemos enfrentado anteriormente, y ha sido un periodo de mucha incertidumbre, ¿no? Donde no habían cosas muy claras, donde nos enfrentábamos a partir de la declaración del estado de alarma a una serie de pautas, ¿no? Porque al final ha sido la gestión gorda de la crisis pues se ha hecho desde el gobierno, y a partir de aquí teníamos las empresas que traducir, interpretar cómo impactaba todo eso en el negocio, en nuestra propia organización del trabajo. Y con toda la información que había, con todas las fake news, con tantas incertidumbres, pues la comunicación interna creo que se ha revelado como una herramienta vital para arrojar al menos algo de tranquilidad y certidumbres pues a la plantilla, ¿no? En el caso, yo diría que a dos niveles, ¿no? A un nivel, diría, más puramente operativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en SEAT, pues a raíz de la declaración del estado de alarma, pues nos vimos obligados a pedir un ERTE
por causas de fuerza mayor y luego posteriormente tuvimos que hacer otro ERTE por causas organizativas, ¿no? A partir de la prolongación de este estado, ¿no? Pues cosas tan inmediatas como, bueno, pues la gente, pues teníamos que comunicar quién iba al ERTE, cómo iban a cobrar, de qué forma, bueno, pues una serie de información muy operativa, desde las medidas preventivas que se aplicaron antes de esta declaración, hasta pues esas cosas del día a día de cómo me impacta, las formaciones, se habilitaron formaciones online también, cómo puedo yo también hacer estas formaciones, en fin, una serie de medidas que se iban implementando conforme también nosotros íbamos conociendo el alcance de esas medidas dictaminadas por el gobierno, y hemos tenido que arrojar mucha luz sobre un primer nivel que diría operativo, porque las necesidades inmediatas de la gente, lo que necesito yo saber, ¿no? Lo que me atañe, lo que me preocupa de mi entorno más inmediato. Y luego diría que ha habido un segundo nivel, que nosotros al menos lo hemos activado, que ha sido un nivel, bueno, no sé si llamarlo más estratégico, porque en este periodo ha sido difícil, pero un nivel donde era importante transmitir tranquilidad a la plantilla y sobre todo transmitir de una forma muy clara cómo era la evolución y cómo impactaba en el negocio, cómo está impactando, bueno, toda esta pandemia, esta situación que se estaba produciendo, tan nueva para todos, donde creaba tantas incertidumbres, tantas inquietudes, tantas dudas, pues lo que estamos viendo, ¿no? También de todo el impacto económico y sociolaboral. Entonces, yo diría que se ha jugado a esos dos niveles y por lo tanto ha sido vital y necesaria. Y eso responde un poco a la segunda pregunta de que se ha reconocido, yo creo que al menos se ha reconocido el papel que ha jugado la comunicación interna, precisamente porque la gente, bueno, pues nos ha llegado comentarios muy positivos, tanto de todo el tema de, bueno, de las medidas antes de, digamos, durante el estallido de la alarma, cuando ha sido la desescalada y ha vuelto la gente, todo el tema, la comunicación que se ha hecho absolutamente del reinicio de la actividad, de todas las medidas preventivas, de las guías, de cómo debíamos actuar. En SEAT concretamente también hemos tenido iniciativas solidarias que han sido súper importantes, como la producción, la reinvención de la propia compañía para producir respiradores de emergencia en plena pandemia y de alguna forma contribuir desde nuestro pequeño granito de arena a descongestionar, a ayudar en la medida de lo posible a los centros sanitarios que estaban padeciendo en primera línea de fuego esta pandemia, ¿no? Y ha sido desde muchos comentarios de gentes, de trabajadores, de compañeros, e incluso también del propio comité ejecutivo de la compañía, que también se nos ha felicitado, con lo cual yo creo que bueno, ha sido un periodo sinceramente extenuante. He de decirlo, ahora estamos un poco más tranquilos, pero ha sido extenuante porque había que reaccionar de forma muy rápida, pues con esas ruedas de prensa de los sábados donde se aprobaban reales decretos que tenían inmediatamente un impacto en la operatividad de las propias compañías, y hemos tenido que ser muy rápidos, muy precisos, intentar haciendo ese trabajo de interpretación, de ser un helpdesk también, ¿no? De consultas tanto a nivel médico, a nivel de, como digo, operativo, y al menos el feedback que yo he recibido ha sido muy positivo, y yo creo que ha sido un momento, y ahora mis compañeros lo complementarán, donde la comunicación interna se ha revelado como una herramienta absolutamente necesaria, vital y eficaz dentro de las organizaciones. Sí, efectivamente, al hilo de lo que dice María Antonia, gracias. Me ha apuntado aquí un par de expresiones que me han gustado mucho, ¿no? Luz sobre la operativa y tranquilidad sobre el después. Yo creo que ha sido muy, muy descriptivo de lo que posiblemente hayamos vivido todos los que hemos estado gestionando comunicación interna en esta coyuntura. Respondiendo directamente a la pregunta que nos planteaba, y yo además agradezco a Evercon que nos haga estos espacios de reflexión y de compartir aprendizajes, porque al fin y al cabo esto es lo que va a hacer que realmente innovemos, ¿no? Como dice un gran amigo mío, experto en creatividad e innovación, innovamos cuando realmente generamos un cambio, ¿no? Una cosa es mejorar algo y luego otra cosa es innovar. Y respondiendo a la pregunta, sí, sin duda, en la comunicación interna, al menos en nuestro caso,
ha cobrado un mayor reconocimiento. Históricamente en Leroy Merlin se ha hecho muy buena comunicación interna, y no lo digo porque estuviera yo, porque ni siquiera estaba, pero sí ha contado con un equipo de profesionales que lo han hecho durante mucho tiempo y lo han hecho muy bien. Y cuando tienes esos estándares tan altos también es un poco más difícil ir a más. Sin embargo, en esta crisis yo creo que el mayor resultado ha sido ver que la comunicación interna servía para lo que servía en situaciones ordinarias, pero también y además aportaba aún mayor valor en situaciones extraordinarias como esta. Porque sí es verdad que al principio se trataba sobre todo de gestionar esa incertidumbre, pero yo voy un paso más adelante que creo que enriquece la reflexión, y es que no se trataba solamente de gestionar una incertidumbre, se trataba de ayudar a la compañía a gestionar efectivamente el escepticismo previo a la incertidumbre. El escepticismo previo hacía además que cuando se llegó al momento de incertidumbre, este momento de incertidumbre fuera aún más agudo. Y digo este escepticismo previo porque al principio pensábamos que esto no estaba pasando, que no nos iba a pasar a nosotros. Lo que estaba pasando en Wuhan estaba pasando allí y no nos iba a llegar, y no nos iba a llegar en la forma en la que llegó. Yo creo que durante muchísimo tiempo, durante esta coyuntura, hubo una gran carga de escepticismo que agudizó cuando llegó el momento de la incertidumbre y nos dimos cuenta con que estábamos en medio de un estado de alarma, y además en medio de un estado de alarma en el que no sabíamos qué iba a pasar o cuándo iba a terminar, es decir, no había una perspectiva en plazo. Yo creo que se hizo más agudo. Y en ese momento, además de ayudar a explicarle a la gente qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había que hacer, también había que hacer un ejercicio de humanización muy importante para transmitir empatía. Y no era una empatía de postureo, sino una verdadera empatía de soy capaz de ponerme en el lugar de tú que estás allí, o bien en casa confinado, o bien en la calle teniendo que exponerte, y te hablamos a ti y queremos escucharte a ti, es decir, queremos mantener ese vínculo contigo. Y esto solamente se lograba cuando tú como compañía tienes un propósito muy claro y entiendes que lo que subyace debajo de cualquier proceso, de cualquier toma de decisión, es justamente un propósito que hace que te ancles a algo auténtico. En Leroy tenemos la gran suerte que tenemos un comité de dirección, comenzando por nuestro CEO, un comité de dirección que cree muchísimo en el valor que aporta la comunicación, en el valor de la autenticidad y en el valor de la transparencia. Entonces eso, la verdad es que nos facilitó muchísimo al principio. Y sobre, digamos, qué contribución ha hecho eso, yo lo resumiría en 4 puntos, ¿no? Primero, yo creo que ayudó muchísimo a gestionar la incertidumbre, es quizás uno de los básicos, un higiénico, pero también, sobre todo, ayudó a humanizar y a hacer tangible eso de que dicen las compañías de ponemos a la persona en el centro. Pues el hacer comunicación interna en una situación de crisis como esta ayudó a tangibilizar, a materializar eso con todas las decisiones y las iniciativas que activamos durante este tiempo. En tercer término, nos ayudó a acompañar a nuestros colaboradores en la curva emocional que atravesaron, y no hablo solamente de ese escepticismo, esa incertidumbre, esa angustia. Luego vino un bajón muy importante Semana Santa, luego hubo una remontada porque ya se esperaba que se comenzara en cualquier momento el reinicio de actividad. Durante toda esa curva emocional, la comunicación interna no ha sido más que el vehículo para acompañar a los colaboradores en esa curva y hacer que la compañía hiciera bien o cumpliera con cabalidad su relato, ¿no? Su propósito, porque nos parecía fundamental que si lo hacíamos bien en esa crisis, sin duda íbamos a salir muchísimo más fuertes de la situación como así ha sido. Sabíamos que en algún momento se iba a salir, no se sabía ni cuándo ni cómo, pero sabíamos que se iba a salir, y con esa convicción firme activamos. Yo creo que fue muy importante en Leroy Merlin poder responder con mucha agilidad, que el equipo pudiera responder con agilidad, haciendo no solamente el trabajo en remoto, que generalmente se hace más fácil cuando estás físicamente juntos, haciendo el trabajo en remoto, haciendo que nuestras habilidades digitales fueran a mayor, porque todo se tenía que hacer. O sea, de repente de la noche a la mañana nos tuvimos que convertir todos en unos expertos en edición de vídeos, en transmisión en directo, en streamings, en psicología colectiva,
en copies, en hacer en copies en canales que todavía quizás no estaban consolidados y que comenzaron a formar la vanguardia de la comunicación interna en ese momento. Tuvimos que hacerlo muy aceleradamente, pero gracias a que pudimos responder con esa agilidad, pudimos también dar la agilidad a la compañía en la toma de decisiones más críticas, más de músculo, más de negocio. Y yo creo que, aparte del reconocimiento que también, como comentaba María Antonia, hemos tenido, tanto de la dirección de la compañía como incluso de los diferentes niveles, nosotros somos una compañía con mucha capilaridad, con presencia, estamos geográficamente distribuidos. Tenemos anécdotas de empleados que en el día a día nos decían: gracias porque nos estáis acompañando, o sea, no sabes la compañía que representa para nosotros, que cada día sepamos qué sucede en la compañía, lo sepamos de viva voz, lo sepamos a tiempo. Esto nos ha permitido mantener el vínculo y el compromiso de que en el momento de volver sencillamente íbamos a salir mejores como compañía, mejores como equipos, mejores como personas, hacer un poco de alquimia de todo esto que nos estaba pasando. Yo creo que en ese espíritu hemos conseguido congregar las expectativas y luego congregar los comportamientos en la compañía. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, por nuestra parte, Gabriel, la verdad es que lo primero que me gustaría recalcar es la pregunta, el papel que ha jugado la comunicación interna durante esta etapa. A mí me gusta llamarlo una etapa, es la que viene jugando en la compañía tradicionalmente. Una compañía como la nuestra, que es una compañía global, con 30.000 colaboradores, más de 150 plantas de producción en todo el mundo, una deslocalización importante, la comunicación interna ha cobrado siempre un papel muy importante y así lo hemos venido siempre trabajando. Por lo tanto, yo creo que en esta etapa lo que sí que creo que ha ocurrido, y en esto coincido con mis compañeras, coincido en todo lo que han dicho, por lo tanto voy a intentar no repetirme mucho, pero sí que creo que hemos salido reforzados, la comunicación interna ha salido reforzada durante este periodo. También nosotros hemos contado con una ventaja, que dependiendo desde el prisma del que se mire puede entenderse como ventaja o como desventaja, que es lo que tiene ser una compañía global, una multinacional, y es que nosotros ya empezamos a trabajar en enero en China, porque nosotros desde España coordinamos y gestionamos también toda la comunicación interna a nivel global, y por lo tanto ya desde enero empezamos a trabajar gestionando la situación que estaba ocurriendo en China. Eso nos ha permitido algo que luego también a nivel empresarial se ha venido comentando mucho durante estos meses en España, la posibilidad de replicar los aprendizajes que habíamos tenido en China, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que han comentado mis compañeras, la cercanía, el intentar estar transmitiendo la información más actualizada y más segmentada posible, intentar transmitir la serenidad y las certezas, bueno, dentro de una infoxicación que había, que esto ocurría en China, aunque no lo creamos, pero ocurría, y ocurría también aquí en España y en otros mercados. La verdad es que al final hemos convivido también con esa infoxicación, con un tiempo en el que muchos compañeros tenían más tiempo para leer las redes sociales, medios de comunicación, en fin, al final una saturación de información que nos obligaba también a transmitir esas certezas, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido creo que el aprendizaje que se hizo en China fue muy positivo. Desde el primer momento nos pusimos a trabajar con un comité, porque también yo hay una cuestión que quiero compartir. Al final, en nuestra compañía, en mi compañía, la comunicación interna es un clarísimo ejemplo de la colaboración entre comunicación y recursos humanos. Nosotros sin recursos humanos no somos nadie, y recursos humanos para nosotros es la palanca a través de la cual llegamos a todas nuestras plantas. Desde el primer momento ha sido un trabajo en equipo, y eso también, yo estoy aquí representando a la compañía, pero hay que reconocer que sin el equipo, tanto el mío como el de recursos humanos y otros muchos, pero no lo hubiésemos conseguido. Entonces yo creo que sí que
sí que ha tenido un papel muy importante. Hemos tratado de estar más cerca de nuestra gente. Bueno, pues de alguna manera creo que lo hemos conseguido porque el feedback es positivo y yo creo que lo que nos toca o lo que viene es reafirmarnos y seguir trabajando en la importancia y en ese efecto que tiene integrador la comunicación interna para las organizaciones, pero si cabe más en organizaciones en las que estamos, en las que hay una capilaridad. Hablaba antes mi compañera de esa capilaridad y diversidad cultural. Nosotros tenemos una cuestión idiomática que es muy importante. Al final, muchas de las comunicaciones las tenemos que aterrizar luego en el idioma local, sobre todo para la gente de la mano de obra directa, la gente de nuestras plantas de producción. Esto es una demanda que siempre hemos venido teniendo desde los equipos de recursos humanos locales. Oye, Jorge, necesitamos, si queréis que llegue el mensaje desde corporación, necesitamos aterrizarlo al idioma local, porque evidentemente el idioma oficial de la compañía es el inglés, el español y el chino, pero no todo el mundo habla estos idiomas, ¿no? Entonces, esa circunstancia también es importante tenerla en cuenta. Por lo tanto, yo diría, por no extenderme, porque además tenemos temas muy interesantes que compartir seguro en el transcurso de la conversación, yo creo que se ha puesto de manifiesto la importancia. Ya se venía haciendo un trabajo. El año pasado lanzamos una nueva estrategia dentro de la compañía bajo el paraguas del INANTOLIN, desde el interior de las personas por y para el interior del automóvil. Bajo ese paraguas estamos trabajando todas las líneas que tenemos en marcha y sobre todo intentando que esta compañía, que al final tiene un concepto, tiene una característica que me permitís que la ponga en valor, es una empresa familiar y eso también nos obliga en cierta manera a realizar una comunicación interna más cercana y una comunicación interna que realmente la gente se ve reconocida en la compañía, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que el trabajo se ha reconocido, que sí que ha jugado un papel importante, pero tenemos que seguir jugando porque esto no ha acabado. Es decir, ahora viene la normalidad acelerada, y ahora tenemos que seguir trabajando en la comunicación interna. Lo han comentado las compañeras, pero ahora tenemos que acompañar a nuestros compañeros en el regreso, acompañarles en el regreso y hacerles ver que, oye, que esto nos queda mucho por delante, que tenemos que seguir trabajando juntos para sacar esto adelante, ¿no? Y por lo tanto, nos queda mucho trabajo por delante y además seguro que retador, porque en esta profesión nuestra cada día es una aventura. Lo que viene, luego os preguntaré efectivamente por lo que viene. Y yo voy a retomar, comentaba que se han hablado de la innovación. Innovamos cuando generamos un cambio. Y María Antonia hablaba también del reinventarnos. Vaya que si se ha reinventado también sean, ¿no?, los respiradores. Hablemos de innovación. ¿Os ha obligado a innovar este periodo de crisis sanitaria? ¿Habéis hecho cosas nuevas, distintas? ¿Os habéis repensado también desde la comunicación interna? Hola. Bueno, yo, sin duda, lo que se ha acelerado, como decía Betsana, es todo el tema de la digitalización, ¿vale? Particularmente creo que la innovación debe hacerse antes de las crisis, ¿no? Yo personalmente creo que las crisis no son un buen periodo para hacer inventos, sino que se busca absolutamente o al menos en nuestro caso lo que hemos primado absolutamente es una comunicación absolutamente efectiva y que sabemos que llegaba a todo el mundo. Nosotros ya teníamos habilitados una serie de canales digitales como apps, como plataformas para el trabajador que sin duda, pues lógicamente, dada la situación de confinamiento, nos ha ayudado y, como decía, pues ha acelerado aún más y ha propiciado aún más. Sobre todo creo que ha generado mayor hábito de consumo por parte de los trabajadores, precisamente por esta situación, porque era la forma en que pues, realmente hemos podido impactar en diversos formatos, ¿no? De vídeos, de información, comunicaciones, de Q&As, de teléfonos, de consultas, de un poco de todo, ¿no? También de mensajes del CEO. Entonces, personalmente,
Generalmente, yo creo que las situaciones de crisis no es el mejor periodo para innovar. Evidentemente, pues como decía, se ha tenido que potenciar y buscar en muchos casos soluciones para llegar absolutamente a todo el mundo. En el caso de SEAT hemos primado, como digo, la efectividad. Y la efectividad a veces no pasa por tener una superplataforma, sino por ser tan directa como enviar SMS a trabajadores o, insisto, que además pues teníamos una app, teníamos plataformas y ha habido, digamos, se ha tenido que activar un poco la artillería pesada, porque al final cuando tienes una serie de medidas que todo el mundo debe ser conocedor, que como decía, hay una parte operativa también de desconocimiento de cómo tengo que volver al trabajo, cuando hicimos los test PCRs, con cuánto tiempo de antelación, en fin, una serie de informaciones que lo que primaba, al menos desde mi punto de vista, es que podamos impactar y llegar absolutamente a todos los trabajadores. A partir de aquí, evidentemente, nosotros lo que hemos hecho es un lessons learned, ¿no? Y evidentemente pues nosotros ya hemos trabajado en un replanteamiento de muy bien, esto que nos ha enseñado, qué vemos, ¿no? qué soportes, qué canales, qué formatos, de qué forma también nos hemos aproximado, porque yo sí quizás destacaría una innovación, ¿vale? Que, bueno, pues, y es un poco la transparencia, la credibilidad, esa empatía, esa sinceridad, esa honestidad con la que se ha hablado. Digamos que en otras ocasiones, al menos nuestra compañía no estamos tan dados a ello, ¿no? Pues lógicamente pues se busca quizás a veces en algún caso un mensaje más políticamente correcto y en esta ocasión pues era necesario, porque también así lo demandaban, por ese acompañamiento que comentaba Betsana emocional de las personas, pues que querían, ¿no? esa credibilidad. Nosotros, por ejemplo, habilitamos mensajes del CEO y del presidente de la compañía, pues tuvimos como un total de 8 mensajes desde el inicio de la pandemia hasta que consideramos que más o menos la situación ya estaba, empezamos ya la reanudación de la actividad productiva, que fue el 27 de abril, en el que era un mensaje absolutamente generoso y empático y directo, que mucha gente decía, dice, es que de verdad, gracias por explicarnos las cosas, porque explicábamos desde la situación médica, cuántas personas estaban contagiadas, si había habido no fallecidos, qué se estaba haciendo con estas personas, cómo se estaba gestionando la propia crisis también, porque ¿no? También es una crisis que se tiene que gestionar y explicar las dificultades a veces también que entraña, ¿no? Explicando, por supuesto, todo lo que se estaba haciendo pues, a nivel pues de consenso y de acuerdo con las administraciones, con la representación social para temas como el trabajo a distancia, el tema de planes sociales que acompañaban a los ERTEs, el tema, como comento, de los respiradores de emergencia, que fue pues un tema también realmente muy desafiante, ¿no? Porque había mucha implicación, era un tema altamente emotivo, era un tema de personas absolutamente voluntarias que trabajaron noche y día para hacer realidad que llegasen esos respiradores a hospitales, a 600 hospitales de toda España. Y yo creo, sinceramente, que eso para mí ha sido un poco, podríamos decir, al menos desde mi perspectiva, ese hablar un poco desde el corazón para el corazón, voy a decirlo así, que normalmente en unas situaciones más normales no se suele hacer tanto, sinceramente. Sería para mí la gran innovación. A nivel de formatos, canales, insisto, nosotros pues ahora justamente estamos haciendo esa reflexión de pues qué podríamos haber hecho mejor, de qué forma deberemos afrontar esta comunicación en el futuro viendo ciertas reacciones. Pero yo personalmente creo que las innovaciones mejor fuera de las situaciones de crisis. Normalmente una crisis, al menos intentar que estemos lo más preparados posibles si surge la siguiente, porque sí que es verdad que, bueno, pues que dentro de que hay un contexto de alta incertidumbre que rodea una crisis, bueno, pues sí que ayuda a tener una cierta preparación o unos ciertos, digamos, elementos que sabemos que estamos preparados para la respuesta. Más allá de eso, ahora yo creo que se inicia una fase, al menos por nuestra parte, de ver, oye, qué es lo que hemos visto, cómo ha funcionado, no ha funcionado, ha habido, bueno,
Ha habido herramientas, la app, bueno, pues absolutamente ya funcionaba muy bien, he de decirlo, pero ha sido prácticamente un seguimiento masivo y donde hemos podido jugar a ese papel, como os comentaba, estratégico, operativo, en algún caso también de continuidad del negocio, porque también, oye, pues íbamos trabajando en producto, ¿no? En intentar también transmitir esa no normalidad, pero que también se estaban haciendo cosas pues, de cara a cuando se pudiese reanudar la actividad, pues lógicamente estar lo más preparados posibles, ¿no? Y sobre todo también recogiendo mucho la inquietud de los trabajadores, hemos tenido un montón de consultas, ¿no? Y eso al final pues ha ayudado, ¿no? Pero yo creo personalmente que la innovación un poco más es a nivel, en nuestro caso diría más a nivel de, yo diría más del propio tono de la comunicación, que ha sido pues cercano, emocional, empático, lo que quería el trabajador, que no que me hables y me expliques bien las cosas y realmente qué está pasando y cómo va a impactar esto y qué va a pasar en el futuro cuando esto pase, cómo va a impactar esta situación a nivel económico, sociolaboral y de proyectos de futuro, ¿no? Y ahora, en efecto, como decía Jorge, también estamos ya trabajando en esa continuidad y que debemos afianzar, que hemos ganado, en efecto, pero que debemos afianzar también para explicar precisamente y para restituir esa confianza en el proyecto empresarial de cómo vamos a continuar y devolver esa un poco pues esa involucración, ese compromiso, ese entusiasmo, ¿no? en los proyectos de la compañía. Pero yo personalmente, esta sería un poco mi aportación, que la innovación mejor hacerla fuera de periodos de crisis. Evidentemente, si hay algo que activar, pues se tiene que activar, ¿vale? Y pues también, como decía Bechana, pues hemos tenido que, lógicamente, pues activar cosas, pero no diría que eran de un grado de innovación más allá de lo que ya teníamos, porque ya creo que estábamos relativamente preparados, ¿no? Pero evidentemente ahora toca analizar esas lessons learned y ver qué ha funcionado precisamente para preparar esa innovación y esos formatos y esos soportes que nos permitan encarar mejor las crisis. Y digo las crisis no ya la comunicación normal y habitual, digo las crisis en el sentido de que es una situación quizás la más estresante a nivel de demanda de muchos tipos de acompañamiento comunicativo, de tranquilidad, de emocional, operativo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en ello. Ahora nos toca un poco analizar y ver qué debemos activar, cómo debemos prepararnos mejor para afianzar esa relación que se ha establecido y a la vez prepararnos mejor de cara a futuras situaciones en contextos desfavorables. Sí, efectivamente, prepararnos para contextos, desfavorables o sencillamente diferentes, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo. Yo, por nuestra parte, tendría que decir sí, innovamos y en tres dimensiones que tienen mucho que ver, pero que también se pueden ver por separado. En primer lugar, innovamos desde el punto de vista de la práctica. Probablemente esta situación lo que hizo fue, como escuché el otro día, apretarnos un botón de fast forward y en poco tiempo tuvimos que plantearnos un escenario diferente al que nos encontrábamos. Entonces, en ese sentido, sí tuvimos que innovar en términos de dinámicas. Nosotros recientemente habíamos estrenado una nueva red social. Desde hace tiempo en el MRing ya existía una red social, sencillamente se cambió de plataforma y con la plataforma también hay unos nuevos usos. Y nos vino muy a cuento porque ella se convirtió en justamente el canal o el vehículo con mayor potencia, con mayor fiabilidad para llegar a todos los colaboradores. Pero ¿qué pasa? Que, como siempre digo, lo importante no es el canal es una herramienta. Siempre lo relevante realmente y lo diferenciador es el uso que hace de él. Y nosotros sencillamente decimos que innovamos en la práctica porque nos planteamos desde el punto de vista, incluimos en ese ejercicio de ¿y ahora qué hacemos? Sobre todo ponernos en la piel del usuario. Es decir, ahí metimos metodologías de user experience, incorporamos metodologías de behavioral económica porque necesitábamos justamente llegar hasta Pepe, que era el jefe de sector de la tienda de Alicante,
o hasta Inara, que estaba en la tienda de Baracaldo. Es decir, necesitábamos saber cómo llegar a ellos. Entonces innovamos en operativa en cuanto a qué podemos hacer para que lleguemos a ellos. Y por ejemplo, uno de los grandes éxitos que nos tomó a todos por sorpresa es que desde la primera semana del confinamiento activamos un telediario a través, o sea, un streaming, una emisión a demanda a través de nuestra red social interna. Y fue un gran acierto en muchos sentidos. Nos dio mucho recorrido, nos dio mucha atracción, aprendimos muchísimas cosas. El primer piloto duraba 3 minutos y medio, el último duró 24 minutos, o sea, fue brutal. Hicimos 37 misiones y logramos tener un impacto muy, muy poderoso. Y de eso embarendimos, y ahora ese telediario ha evolucionado y ahora se ha convertido en otra cosa. Pero probablemente si no hubiésemos pasado por esa situación y no hubiésemos hecho ese test, y además un test con muchos ajustes, con una agilidad impresionante, no hubiésemos llegado a este punto. También innovamos porque la buena comunicación interna es aquella que se convierte en la piel que recubre y protege el músculo del negocio. Es decir, el negocio es el músculo y nosotros necesitamos ser la piel, necesitamos estar muy pegados al negocio para realmente ser una comunicación interna de valor. El negocio se reinventó, en Leroy Merlin se reinventó el negocio, desarrollamos de la noche a la mañana, en 3 días, un canal de venta telefónica que hasta ese momento no tenía la fuerza que había conseguido, y se convirtió en una de las grandes innovaciones de la casa, porque supuso muchos procesos, la transformación de procesos. Entonces nosotros estábamos allí al ser su piel, y que el negocio cambiaba, nosotros nos transformamos con el negocio. Entonces esa fue la segunda innovación, o sea, innovar en ese acompañamiento y sobre todo en esa agilidad para acompañar la operativa. Y yo creo que en un tercer término innovamos en el sentido de que fuimos capaces, o que somos capaces a día de hoy, de darnos cuenta que no tenemos por qué entender todas las innovaciones como una disrupción. Yo creo que la innovación supone una transformación. Hay transformaciones que ya son valiosas por sí, que no suponen innovaciones, y hay innovaciones disruptivas que rompen lo que hay y van en otra cosa. Y nosotros innovamos en el sentido de que podemos tener transformaciones que van de la mano de innovaciones, pero que además también pueden coincidir con disrupciones. Y yo creo que innovamos en la tranquilidad de sentirnos cómodos en ese escenario, en ser impecables en la imperfección, porque como antes mencionaba María Antonieta, algo muy difícil era saber las decisiones del gobierno, cómo se trasladaban al sector, cómo aquello, qué implicaciones legales tenía, qué implicaciones. Entonces teníamos que ser impecables en la ejecución de la comunicación, aún en esos momentos tan imperfectos y tan... porque nos dimos cuenta más que nunca que todos estamos más interconectados de lo que pensábamos. Sin esa interconexión, el efecto dominó. Cualquier pieza suponía, o cualquier aleteo de la mariposa suponía un tsunami del otro lado. Entonces aprendimos a estar cómodos y a tener cintura en esa interconexión, y a poder manejar tres niveles de innovación, transformación y disrupción al mismo tiempo. Y yo creo que esas serían las 3 innovaciones: en la operativa, en la cercanía y con el negocio, y en sentirnos cómodos en esta situación. ¿Innovó en Grupo Antolín? Bueno, Grupo Antolín está permanentemente innovando. Ese es el secreto de nuestro éxito, y tenemos además un cliente compartiendo mesa y lo conoce bien. Es la manera que tenemos de hacer las cosas, innovando desde que nos levantamos. Y por lo tanto, además es uno de los valores de la compañía, la innovación. No solamente la innovación desde el punto de vista de producción, de soluciones, sino de intentar hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, creo que, María Antonia, lo siento, pero yo tuve que innovar, y mucho. No tenemos el nivel de desarrollo que tenéis vosotros, o que puede tener Betsana en algunos aspectos, y nos tocó innovar. Desde el primer momento, y adaptarnos a un nuevo escenario, en el que, bueno, pues estábamos gestionando una situación, como ya hemos hablado antes, que no conocíamos, ¿no? La innovación se aplicó casi de inmediato, con una mayor presencia del primer nivel de la compañía, de la que habitualmente tiene. Nosotros tenemos
una comunicación interna en ese sentido, yo diría que regulada y recurrente, pero en este caso la incrementamos. También de nuevo aquí el factor humano, el factor persona, y de nuevo en una empresa familiar pues es muy relevante, ha sido muy relevante para nosotros. Tanto el presidente como la vicepresidenta de la compañía dirigieron mensajes pues, muy cercanos a los colaboradores. Hicimos unos audiocomunicados que distribuimos entre nuestros colaboradores, tratando además en algunos casos utilizando pues, el WhatsApp o en China el WeChat, bueno, utilizando las herramientas con las que ya contábamos, y la verdad es que eso sé que tuvo un efecto muy bueno por esa cercanía y esa, bueno, pues oye, estamos con vosotros y entendemos que la situación es complicada. Lo mismo con nuestro consejero delegado, que desde el primer momento ha tratado de estar muy cerca de los colaboradores, tratando de seguir contando las cosas como van pasando. Antes María Antonia hablaba de la transparencia. Bueno, yo creo que en estos momentos es vital y bueno, hemos vivido, yo he vivido el feedback de algunas de las comunicaciones del CEO en espacios de tiempo muy pequeños. En una recibía mensajes de oye Jorge, qué bien, qué tono más cercano, qué transparencia, qué claridad, y a lo mejor en unos días nos tocaba comunicar unas otras cosas y a lo mejor ya no recibías ese feedback, ¿no? Pero el objetivo era el mismo, como decía yo siempre. Bueno, luego a veces no siempre consigues llegar a todo el mundo con la misma claridad. Y luego hay una cuestión también importante que a nosotros nos ha servido mucho, que es el uso de las redes sociales para llegar a nuestros colaboradores. Y no hablo de redes sociales las internas, que bueno, pues que esos son los canales que tenemos en la intranet y el chat en China, pero sino como esta mañana veíamos haciendo un análisis del impacto que ha tenido la estrategia en redes sociales durante estos meses, y era muy llamativo porque en gran medida se ponía de manifiesto que durante estos meses había sido un canal de comunicación muy efectivo para llegar a nuestra gente, que a lo mejor no estaba físicamente en la oficina, pero que sí que seguía los perfiles de comunicación en las redes sociales de la compañía. Por lo tanto, yo creo que ahí también, de hecho yo le decía al equipo esta mañana, tenemos que explorar un poquito más, porque, bueno, evidentemente es un canal para llegar siempre a tus empleados, pero en este caso todo parece indicar que ha sido muy, muy efectivo la utilización de las redes sociales con otro tono. La verdad es que en ese sentido la estrategia que se utilizaba hasta el día 12 de marzo cambió el 14 de marzo. Evidentemente ya no tocaba hablar de determinadas cuestiones y tocaba hablar de otros temas, y eso yo creo que también en el efecto se produjo en el conjunto de los colaboradores. El uso de las herramientas también que teníamos hasta la fecha y que a lo mejor pues, no se venía utilizando tanto, de lo que os citaba antes de esa normalidad acelerada, pues también ha llegado para quedarse. El primer town hall que hemos hecho virtual lo hicimos en Estados Unidos, donde el responsable de la oficina técnica comercial nuestra, el headquarter en Estados Unidos, se dirigió a todos los colaboradores en una reunión a través de Teams. Bien, bueno, hasta ahora ese tipo de reuniones no tenían ese objetivo. En esta oportunidad fue una reunión, pues un primer balance de dónde estamos, hacia dónde vamos, y esas reuniones se vienen produciendo en el tiempo. Y ahí nos estamos dirigiendo a un grupo muy grande de colaboradores, principalmente los que están en el headquarter en Estados Unidos, pero de alguna manera, para mí, este tipo de cuestiones han llegado para quedarse. Y tenemos que intentar también readaptarnos en esa revisión, en las lecciones aprendidas que comentaba María Antonia. Para mí hay muchas lecciones aprendidas, y una de ellas es que nos vamos, aunque a lo mejor me adelanto a lo que vamos a ver más en las próximas preguntas, Gabriel, pero vamos a vivir en un ecosistema comunicativo híbrido entre lo presencial y lo digital, y esto ha venido para quedarse, y es más, es que además tiene que ser así, ¿no? Entonces, por concluir, yo creo que en la parte operativa también de producción también ha sido un ejemplo de cómo innovamos la iniciativa que se puso en marcha en nuestra planta de Valladolid, que en 24 horas de coser
piezas para el interior del automóvil nos pusimos a coser batas. Eso es un ejemplo de innovación, es un ejemplo de cómo readaptamos la producción, igual que lo comentaba María Antonia en SEAT, pues en ese sentido también, desde el punto de vista de producción, la innovación, como os decía, ha quedado de manifiesto. Y desde el punto de vista de la comunicación interna, pues claro que sí, hemos tenido que innovar, y hemos tenido sobre todo que innovar porque nos hemos enfrentado a una situación a la que no nos habíamos enfrentado antes. Quería intercalar, nos aproximamos ya a las 5 menos 10. Quisiera también participación a las preguntas de los invitados. Tenemos en estos momentos 100 participantes. Nos escribe, os pediría mucha brevedad en las respuestas. Tengo una otra pregunta más que me gustaría también compartir. Noelia Udías nos pregunta, ¿qué opináis sobre la comunicación sobre el número de contagiados en las organizaciones, en nuestras empresas? ¿Datos sí o no? Yo me atrevería a decir que creo que la transparencia es un valor, siempre lo ha sido, y creo que en tiempos de crisis sanitaria más aún. Con lo cual, yo, si de los 4 que estamos aquí tuviese que dar mi opinión, creo que hay que ser transparente, siempre y cuando preservando la privacidad personal de las personas, pero creo que la transparencia hoy en día es un valor. Pero me gustaría escuchar también brevemente la opinión de mis compañeros. Pues yo creo que sí, absolutamente. De hecho, como ha comentado, era el propio CEO en sus mensajes quien daba un poco el parte médico, explicando exactamente cuántas personas estaban contagiadas, cuántas se les había hecho la monitorización, cuántas estaban con medidas preventivas. Incluso, desgraciadamente, tuvimos 2 fallecimientos y el propio presidente lo comunicó, con lo cual, creo que absoluta transparencia, y como he comentado antes, este es para mí uno de esa innovación, uno de los grandes pasos que se ha dado. Yo también creo que el número de contagiados sí. Ahora bien, el matiz importante es que el dato per se nunca vale nada. Lo que vale es el relato, es decir, que tú puedas realmente con el dato reforzar tu relato, o bien construir un relato que llegue a la persona, porque el dato per se nos quedaríamos incompletos si solamente damos el dato, o si el dato no forma parte de algo más grande. Bueno, no voy a llevar la contraria a mis compañeros, ¿eh? Yo creo que sí que hay que, efectivamente, sí que hay que dar esa información. Coincido además con Betsana en que es importante. Yo no sé si hablaría de relato, sino el contexto, es decir, el dato en frío, pues es frío, y más en una situación como la que estamos viviendo, y si no, se lo pueden preguntar a alguno de los portavoces del gobierno actual. Pero yo creo que lo que sí que es cierto es que en este caso, una vez más, las precipitaciones no son buenas. En nuestro caso, por ejemplo, de nuevo acudo al carácter global, pero es que es una realidad. Al final nosotros hemos estado viviendo esto pues al mismo tiempo prácticamente en 20 de los 26 países donde estamos presentes. Entonces, consolidar ese dato, el tener el dato de, oye, cómo está en República Checa la situación, cómo está en Estados Unidos, cómo está en México, consolidar y luego comunicar, pues sí, pero como decía yo, me salía la vena gallega, con sentidiño, es decir, no nos precipitemos por intentar ser excesivamente escrupulosos y querer dar la información para que la gente se sienta ya, pues eso, informada, no corramos, ¿no? Entonces, sí, hay que ser transparentes, hay que intentar dar el dato, pero el dato hay que trabajarlo bien, hay que consolidarlo, y bueno, pues lo que ya han dicho mis compañeras, ¿no? Nos pregunta José Antonio Carazo, ¿qué importancia han tenido en esta crisis las aplicaciones móviles? ¿Ganarán en importancia en el futuro? ¿Ganarán importancia en el futuro de la comunicación interna? Pues en nuestro caso, absolutamente una gran importancia. Nosotros ya tenemos una aplicación desde 2015 y nosotros tenemos, claro, una mano de obra directa, pues aproximadamente 8.000 trabajadores que trabajan en línea, no están conectados, no tienen mail corporativo y ha sido a través de esta aplicación, que por cierto no tiene ningún tipo de password ni nada, que han podido absolutamente acceder a los contenidos. Se han disparado las visitas, los mensajes y videomensajes del presidente eran súper, pues con muchísimas visitas, miles de visitas, y realmente, pues lo que decía antes, a nosotros nos ha ayudado a afianzar un canal que ya funcionaba, pero que se ha afianzado totalmente, que ha resultado
vital, especialmente para este colectivo, porque el resto de la plantilla pues estamos en mayor medida conectados y tenemos, digamos, más acceso a muchas plataformas, pero ha sido vital, ¿no? Y en nuestro caso yo creo que se ha afianzado y sin duda yo creo que va a ir al final a más, porque bueno, es muy sencillo, en tu móvil lo tienes todo, puedes compartir información, puedes estar informado, puedes preguntar, puedes interaccionar y yo creo que sin duda, en mi opinión, es una herramienta altamente eficaz. Bueno, coincido. Bueno, saludo a José Antonio, por cierto, aprovecho de saludarle, gracias por la pregunta. Y es muy sencillo, la comunicación interna tiene que estar allí donde el usuario está, es decir, no lo vas a traer, tienes que estar allí donde está y tienes que estar en su mano, lo que está en su mano es su móvil, hay que estar allí. Bueno, en nuestro caso me gustaría decir claramente que sí, pero como buen gallego te digo que depende. En nuestra experiencia es que al final, el año pasado yo estuve prácticamente todo el año intentando encontrar una solución móvil para llegar a la mano de obra directa que decía María Antonia. Al final nosotros, un 80% de nuestros compañeros son la gente de planta que no tienen acceso a ordenador, que no tienen el acceso, bueno, pues en las pantallas de las cantinas, en las pantallas de acceso. Es decir, la manera de llegar a ellos no es tan sencilla como el resto, el 20% restante que tenemos acceso. Entonces, la aplicación seguramente es una buena solución, pero te encuentras, en nuestro caso, por ejemplo, nos estamos encontrando con cuestiones idiomáticas, con cuestiones también de accesibilidad. Depende de qué país, porque al final la realidad de un país no exactamente es la de otro en el uso del móvil, en la penetración del móvil. Es cierto que casi en la totalidad de los países donde estamos presentes, todo el mundo, como decía Betsana, hoy en día todo el mundo tiene el móvil, pero luego también encuentras ciertas reticencias al uso del móvil, el móvil particular para uso. Pues a mí me encantaría, de hecho, María Antonia, ya te aviso, te llamaré para que me contéis vuestra experiencia de SEAT. Me encantaría que fuese poder decir rotundamente sí, pero en mi caso la experiencia me ha demostrado que depende del mercado, que depende de muchos factores. El tema idiomático es importante. Entonces, al final, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es incrementar la actividad de la comunicación interna en las plantas, poniendo a disposición otros formatos y seguir explorando si efectivamente la aplicación es la mejor solución, insisto, para todos, porque dependiendo del mercado, sí que hay mercados. En China, por ejemplo, WeChat, que no es una aplicación en sí, pero es una red social que es un conglomerado entre LinkedIn, Twitter, WhatsApp. WeChat en China lo utiliza todo el mundo para todo y nosotros lo utilizamos como herramienta de comunicación interna. Por lo tanto, te diría, en China la experiencia buenísima, a través de WeChat es el canal más potente que tenemos. Pero en otros mercados pues estamos viendo la mejor solución, pero me encantaría aprender de la experiencia tanto del Leroy como de SEAT. Yo aquí me gustaría añadir un matiz rapidito, y es que es muy importante tener en cuenta en la cabeza los hábitos de consumo de nuestra gente. O sea, por eso es fundamental segmentar y es fundamental conocer cuáles son los diferentes perfiles de tu audiencia interna para saber cuáles son sus hábitos de consumo de contenido, porque allí es donde tienes que estar. Si no tienes eso más claro, probablemente estés dando palos de ciego. Con esto quiero decir que hay colectivos a los que sencillamente no vas a llegar a través de ellos, no vas a llegar a través de las aplicaciones móviles. Exacto. Y nosotros damos un vistazo, solamente 2 años atrás se suponía que una persona en España promedio se descargaba un promedio de entre 12 y 16 aplicaciones que usaba en su móvil. Esa cifra se ha duplicado. Cualquiera ahora mismo en España en promedio se descarga más de 24 aplicaciones que usamos, entre la aplicación del banco, la aplicación de los periódicos, la aplicación. Entonces, ¿pero por qué? Porque sencillamente el usuario ha ido incrementando voluntariamente el uso de aplicaciones en su vida cotidiana. Entonces, ¿tu usuario tipo lo ha incrementado? ¿Qué tiempo de dedicación? ¿Conoces eso? ¿Cómo puedes conocer eso? Y es lo que llamamos organizaciones data driven. Tienes que saber el dato, tienes que conocer muy bien a tu audiencia y eso te va a dar la respuesta de qué preponderancia o relevancia van a tener las aplicaciones móviles para tu comunicación interna, como cualquier otro canal. Tengo una última pregunta y viene a coincidir con la que os iba a lanzar y ya estamos casi en las 5, luego os voy a pedir brevedad en la respuesta
es una pregunta que nos lanza Lorenzo Marín, pero se ha anticipado a la que yo quería lanzaros como cierre, ¿no? Y es, ¿y ahora qué? ¿No? Las empresas han demostrado su compromiso, se han volcado con los empleados, hablamos de empatía, hablamos de valores, de propósito, efectivamente, ¿no? Y la pregunta, la que hace Lorenzo y la que hago yo es, bueno, ¿ahora qué? ¿Cuál es ahora la prioridad? Ahora que todo vuelve a una pseudonormalidad o nueva normalidad, ¿cómo se va a afrontar la comunicación interna para seguir manteniendo ese mismo nivel de interacción? ¿Cuáles creéis que van a ser las prioridades ahora, lo que viene ahora, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que es hora de, hablamos mucho de incertidumbre, de marcar certidumbres, de tangibilizar aún más pasos, decisiones, marcar pequeños horizontes, ¿no? Para los que, y todos los que iniciamos una nueva etapa, ¿no? Ser todavía un poco más transparente y que el empleado sienta que la empresa camina, toma decisiones, tiene un rumbo, decisiones fáciles o difíciles, pero tiene un rumbo, ¿no? Marcar horizontes. ¿Vosotros cuál creéis que son ahora las prioridades de la comunicación interna? Bueno, pues yo creo que un poco lo que tú decías, ¿no? Ahora hay una fase importante de restitución del proyecto empresarial, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo ha impactado todo esto en nuestro negocio? ¿Cómo vamos a continuar? Devolver esa confianza de los trabajadores en el proyecto empresarial, pues eso, mostrando realmente cuál va a ser nuestra ruta y con proyectos claros, con metas claras, que ayuden también pues, a la involucración y, como decía antes, también un poco a sumar esos entusiasmos, ¿no? Yo creo que en este sentido es eso, es importante que sumemos en este sentido yo diría, en parte positivizar, es decir, hay también un papel de que crisis no es igual a pesimismo, ¿no? Que lógicamente todo esto es un desafío, pero nosotros pues realmente pues como justamente este año cumplimos 70 años como compañía y bueno, si echas una mirada atrás es lo que estamos un poco comunicando, ¿no? Somos una compañía que nos hemos reinventado tantas veces que esta no va a ser diferente y es un poco transmitir ese mensaje de tranquilidad, de fuerza, de confianza, de entre que todos podemos, de tener clara, eso sí, esa estrategia, esa ruta que vamos a seguir, ¿no? Y que bueno, y que todo eso también vaya sumando, pues eso, para ayudar también entre todos, porque a veces se puede crear, digamos, un clima de pesimismo, y eso creo que no ayuda a las compañías. Por lo tanto, uno, sin duda, restituir y devolver esa confianza a los trabajadores en ese proyecto empresarial. Y por otro lado, pues yo creo que el hándicap importante también es, en efecto, ¿no? Cómo afianzamos esa interacción que ha habido, esa empatía, esa cercanía, esa transparencia, ¿no? Si realmente, o sea, cómo podemos darle continuidad durante todo este proceso, ¿no? Porque ahora, pues en efecto, pues hay cosas que han impactado impactan o que sencillamente hacen que, como decía, el negocio se reinvente, ¿no? Con lo cual, nosotros también hemos de, pues ya que hemos abierto un poco las puertas, pues en este sentido potenciarlas y para continuar, digamos, esa estela de eso, ¿no? De credibilidad, de transparencia, de honestidad que hemos tenido, de interacción también, de buscar de escuchar también a los trabajadores, con lo cual para mí esa doble vertiente, ¿no? de devolver la confianza empresarial y también seguir ahondando, o sea, enfatizar aún más un camino pues, que se ha empezado, que creo que no debe volver hacia atrás. Yo lo voy a resumir brevemente en 3 palabras. ¿Y ahora la comunicación interna qué? Ahora la comunicación interna bebida isotónica, ahora la comunicación interna nutricionista y ahora la comunicación interna flechazo. Yo creo que ahora más que nunca se necesita que seamos más piel del músculo del negocio, más que nunca, porque tenemos que ayudar a que el negocio se recupere y se haga sostenible. O sea, yo creo que es una cuestión de sentido común. O sea, tenemos que hacer esa bebida isotónica porque esto es una carrera de fondo y tenemos que hacer ese maratón de recuperación. Y tenemos que hacer eso, o sea, como comunicación interna, ser eso que le suministre lo que necesita al corredor
para que no se sature, pero que tampoco se deshidrate, ¿no? Ser muy oportuno. Nutricionista, porque además yo creo que tenemos que saber muy bien qué necesita en la dieta informativa y además cómo se lo vamos a dar. En las nuevas iniciativas que estamos poniendo en marcha nosotros ahora, yo ayer se lo comentaba a mi jefe y le decía, mira, nosotros sabemos que necesita el colaborador consumir zanahoria. Se la podemos dar en ensalada y él la consume de esa manera, se la podemos dar troceada en un envase individual, reciclable, se la podemos dar cruda y que se la coma con la mano, o se la podemos dar cocida, ¿no? Entonces, pero le vamos a dar zanahoria. La ventaja es que tenemos que tener la agilidad para que pueda el estilo buffet consumirla como la considere que necesita consumir. Pero tenemos que tener al mismo tiempo la zanahoria en sus 4 versiones. Y por eso tenemos que ser nutricionistas y ayudar, porque en este momento en la compañía hay muchos emisores que consideran que su contenido es fundamental y todos queremos hacerlo al mismo tiempo y se nos van a estrellar los aviones. Entonces es mejor ayudarle a la gente a que tenga una dieta de consumo de contenido. Y flechazo, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que hacer eso que haga que los colaboradores sientan en su propia piel, en sus propios músculos, que todos tienen un corazón que late al mismo tiempo. Es decir, esa cercanía que hemos conseguido, ese sentido de equipo, ese sentido de todos a una, y de todos a una salimos de esto, tenemos en nuestras manos salir de esto, que es nuestro propósito, podemos cambiar, darle la vuelta a esta situación y podemos cambiar el entorno, y todos juntos tenemos que seguir siendo ese flechazo que hace que todos estemos enamorados de este propósito. Bueno, me toca concluir y la verdad es que ya mis compañeras creo que prácticamente lo han adelantado todo, ¿no? Pero yo creo que lo que toca ahora es, lo decíamos antes, acompañar en el regreso, contribuir a estabilizar la situación a nivel de negocio, que los colaboradores, que los compañeros, a medida que vayamos volviendo a esta normalidad acelerada que os decía antes, entiendan bien dónde estamos y hacia dónde vamos. Es importante que después de la tormenta llega la calma, pero hay que explicar en qué consiste esa calma y cómo lo vamos a conseguir. Yo creo que ahora más que nunca hay que trabajar los valores, en el caso de nuestra compañía, los valores que realmente nos hacen diferentes al resto de las organizaciones, el espíritu familiar, el trabajo en equipo, la innovación, las personas. Ahora es cuando realmente tenemos que ponerlo en valor y trabajar en esa línea. Creo que debemos, y siendo, si me permitís, un poquito egoísta, debemos de aprovechar la cresta de la ola, el reconocimiento interno de la labor de la comunicación interna, para que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tenemos que aprovechar que estamos en la parte alta de la ola para intentar no bajarnos de esa ola, que realmente se entienda y se comprenda la importancia que tiene la comunicación interna en la gestión del negocio, en la gestión del día a día de la compañía. Y bueno, en nuestro caso, yo creo que el título de la campaña que vamos a poner en marcha lo dice todo, es Todos somos Antolín. Muchísimas gracias. Pues son casi las 5:10. Me quedaría hablando toda la tarde con vosotros de comunicación interna, pero hay que seguir trabajando y seguir comunicando. Vamos a respetar los horarios. María Antonia, Betsana, Jorge, en nombre de Evercom, muchísimas gracias de verdad por habernos regalado esta horita y pico de vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes virtuales conectados a este webinar. Yo creo que ha merecido la pena y me lo he pasado muy bien, ha sido un placer. Ojalá que tengamos más, y seguro que sí, en un futuro, y sigamos aprendiendo e intercambiando sobre la comunicación, que es a lo que nos dedicamos. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuidaros. Adiós. Hasta pronto. Buenas tardes. Chao, chao.